Bienvenidos a todos. Nos va a acompañar también en el debate Simón Pachano desde el Ecuador, que es un politólogo y sociólogo que ha sido muy de cerca la situación colombiana. Le hemos pedido a Gonzalo Mendieta que nos ayude con la moderación. Gracias a ti, Robert. Paso a Simón para que aprovechemos de su vista desde Ecuador para responder la intuición de cuán Bukele podría ser Hernández y cuán bolivariano podría ser Petro. Sí, y yo creo que para responder a esa pregunta, que es muy compleja, muy difícil, porque es mirar la bola de cristal y no siempre nos dice lo que puede ser. Yo creo que hay que mirar por qué llegamos a este punto, por qué Colombia llega a este punto, en donde, como ya han dicho los colegas, no hay un candidato de los partidos tradicionales que pase a segunda vuelta. No están ni el Partido Conservador ni el Liberal, pero tampoco está el uribismo. Es decir, es un fenómeno prácticamente de pateo del tablero de lo que ha venido expresándose no solo en el último tiempo, no solo en los últimos 20 años de presencia fuerte del uribismo, sino yo diría en los últimos 100 años. Hemos tenido en Colombia el predominio de los dos partidos tradicionales prácticamente por 100 años, son los partidos más longevos del continente y por lo tanto este es un remesón muy fuerte en ese sentido. ¿En qué contexto gobernaron o tuvieron presencia esos partidos? Yo creo que hay que ponerle algo de atención al tipo al modelo económico eh, colombiano, que fue un modelo de crecimiento con muchísima desigualdad. Colombia está entre los 5 primeros países de mayor desigualdad en América Latina. Pero si bien América Latina es un continente desigual en sí mismo, pero en los otros países la desigualdad se expresa políticamente a través de otros fenómenos, entre otros el llamado populismo, digamos, ¿no? A mí no me gusta la palabra, pero tomémoslo de esa manera. En Colombia no ha habido fenómeno populista propiamente dicho. Pueden haber habido ciertos rasgos de populismo, en fin. Yo creo que ahora estamos expectando que frente a la crisis de los dos partidos empiezan a aparecer propuestas populistas, sobre todo como la del candidato Hernández. Yo creo que la de Petro tiene menos componente populista, aunque se lo llama de esa manera. Creo que es errado porque precisamente creo que más bien él trata de alinearse por una vía de una izquierda que ya ha gobernado en América Latina. En segundo lugar, me parece que digamos, que este modelo de exclusión se traslada a la política, ¿no? Esta vigencia de los dos partidos tradicionales es en gran medida una expresión de grandes sectores excluidos, ¿no? que quedan fuera. ¿Y a dónde se van esos sectores? Se van en gran medida, no mayoritariamente, pero en gran medida, a formas de violencia, a formas que no son políticas propiamente. Colombia tiene, además de tener los partidos más longevos, también las guerrillas más longevas. Es decir, todo un procesamiento por vía de la violencia de aspectos políticos que en otros países se han procesado de otra manera. Y esto, digamos, lleva a que la política colombiana haya sido tratada generalmente por los colegas politólogos y sociólogos como una especificidad, como una particularidad colombiana, y en gran medida yo creo que ha sido, ¿no? Quizá no tanto como en muchos estudios aparecen, pero me parece que en gran medida ha sido. Con estos elementos me parece que podemos ver o situar en dónde, en qué contexto se da esta elección. Y se da en un momento en que yo creo que es la crisis, si se quiere, o una brecha que se abre dentro de ese modelo que ha tenido vigencia por este largo tiempo y que quizá tuvo dos antecedentes que me parece que son interesantes de destacar. El uno
se podría poner en el año 1991, cuando se hace la constituyente. Creo que ese es un momento de apertura del sistema político colombiano, ¿no? En que hay una integración de otros sectores, las terceras fuerzas que se denominan, ¿no? Pero que se cierra muy tempranamente. Es decir, fue un proceso con fecha de caducidad muy corta, ¿no? Y no se robustece, no se mantiene, y se vuelve digamos, a aquello que se ha dado en llamar un acuerdo de élites, un diálogo de caballeros, como lo llamó un autor norteamericano, ¿no? Y vuelve a cerrarse el sistema, hasta digamos, la presencia del uribismo, que es una forma más bien de renovación de ese pacto de élites. El otro momento importante es el de los acuerdos de paz, que creo que marca también si se quiere, una ruptura, un inicio de una ruptura dentro de ese modelo, de ese acuerdo general existente a lo largo del tiempo. Los acuerdos de paz debían producir algún fenómeno, algún cambio, y me parece a mí que lo estamos viendo en este momento de la manera más insospechada. No era esta la manera en que se esperaba que esos acuerdos se produjeran, ¿no? Sino se pensaba que podía ser una cosa de un ayornamiento, digamos, un acondicionamiento de las propias fuerzas existentes. Pero lo que vemos es que más bien aparecen fuerzas que son claramente contestatarias, como han dicho también los colegas, no necesariamente antisistema, pero sí antipolítica tradicional. Entonces me parece que ahí tenemos un tema. Y con esto voy entrando ya en algo más relacionado con la pregunta. Y yo creo que para mirar desde afuera, como lo estoy haciendo yo, no tanto desde la política colombiana en sí misma, sino las repercusiones que puede tener, yo diría, si miramos cuál va a ser el contexto, o digamos, cómo se insertan en el contexto continental, cómo se inserta quién sea el triunfador de esta segunda vuelta, podríamos plantearnos la pregunta respecto a Petro si va a integrarse, a formarse un nuevo giro a la izquierda en América Latina. Al parecer sí, estamos comenzando un nuevo giro a la izquierda, pero a mí me parece que va a ser un giro bastante, bastante diferente del que hubo desde inicios del presente siglo. Y digo, va a ser diferente por las condiciones estructurales, en fin, pero también por las propias características de la izquierda y por la propia experiencia previa, que no creo que Petro va a ser un gobierno, digamos, tipo Chávez o tipo, no sé, Nicaragua en fin. Más bien yo creo que de lo que se ha visto de sus declaraciones, su programa, he leído el programa, en fin, eh, eh, más bien veo como un cierto intento de moderación y de inserción en el panorama continental mucho más moderado, en definitiva, ¿no? Respecto a Hernández, yo no sé cuál sería su inserción en el contexto internacional, más allá de un fortalecimiento de la relación con Estados Unidos. Él no ha dado pistas en ese sentido, no hay una claridad en su propio programa al respecto, y por lo tanto difícil detectar qué es lo que él haría en ese caso. En el caso de Venezuela, que creo que es fundamental en términos de las relaciones internacionales de Colombia, los dos han planteado reanudar las relaciones. Incluso Hernández dice que a las 4 de la tarde del día de la posesión estarán abiertas las relaciones consulares. Petro ha dicho también, y los dos han hecho referencia a la migración de venezolanos en Colombia, que es un número muy alto que llega casi a los 2 millones, pero también de colombianos en Venezuela, que es una migración muy antigua y que eso establece una relación permanente de familias, no solo en las zonas de frontera, sino más allá de eso.
la diferencia que se ve entre ambos en este aspecto quizás es que la propuesta de Petro es algo más desarrollada al respecto que la propuesta de Hernández, pero me parece que en ese sentido Hernández sería muy continuador de lo existente hasta este momento, incluso con todo el programa desarrollado por el presidente Duque para acoger, digamos, para procesar la situación de los migrantes venezolanos. Y el otro tema, y con esto termino, es el del narcotráfico. Y en ese tema sí creo que hay diferencias muy, muy claras. En el programa de Rodolfo Hernández está tratado básicamente como un problema fronterizo, un problema que se puede tratar con prevención, lo vincula con la seguridad y con la corrupción, y últimamente hizo una declaración un poco folclórica respecto a entregar droga gratis, que quizás él quiso decir tener estos programas de apoyo de tratamiento médico, como los que tuvo casualmente Petro cuando era alcalde de Bogotá. Petro tiene una visión del tema del narcotráfico más compleja, más integral, porque lo trata como parte del programa de paz justamente y lo vincula a uno de sus programas estrella, que es el de la reforma agraria, para la vía de sustitución de los cultivos de coca, básicamente, ¿no? Y también a la acción internacional. De todas maneras, este tema va a plantear un desafío para ambos porque de por medio está la relación con Estados Unidos, que tiene una presencia muy fuerte en este aspecto. Esa sería mi intervención.